Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el enorme gusto de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Esther M. García. Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1987. Actualmente radica en la ciudad de Saltillo, en Coahuila. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, licenciada en Letras Españolas, narradora, poeta, tallerista y gestora cultural mexicana. Autora de los libros de poesía La doncella negra, Sicarí, la... Ayúdame porque está en francés. Ah, Demoiselle Noire. la Demoiselle Noire. Demoiselle, Gracias. bueno. Bitácora de mujeres extrañas. Mamá es un animal negro que va de largo por las alcobas blancas. La destrucción del padre. Arco de histeria, el libro negro. Dead Woman's City, el libro de cuentos Las tijeras de Atropos. Y la novela juvenil Confesiones de una Booktuber. Premio Nacional de Cuento, Criaturas de la Noche 2008, Premio Estatal de Cuento Zócalo 2012, Premio Municipal de la Juventud 2012, Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2014, Premio Internacional de Poesía Gilberto Owen Estrada 2017, Premio Estatal de Cuento Chihuahua 2018, Premio Nacional de Literatura para Jóvenes Fenal Norma 2018, Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín 2020, Premio Internacional de Poesía Ana María Isa 2023, Premio Iberoamericano de Cuentos Ventosa Arrufat y Fundación Elena Poniatowska Amor AC 2023, Premio Iberoamericano de Poesía Conesh Arte y Cultura 2024. Finalista del quinto Premio Internacional de Literatura Aura Estrada 2017 y mención de honor en el International Latin Book Awards en la categoría de Juan Felipe Herrera Best Poetry Book Awards 2024. Fue becaria del PECDA Coahuila en 2 ocasiones y del FONCA Jóvenes Creadores, antologada en diversos países como México, Perú, Estados Unidos, España, Ecuador, traducida al inglés, francés, portugués e italiano. Es fundadora y directora del Mapa de Escritoras Mexicanas Contemporáneas, proyecto tecnológico y cultural en pro de la equidad de género, hecho a través de Google Maps. Pues muchísimas gracias por aceptar esta cordial invitación, Esther. Es un gusto enorme contar contigo en esta tertulia literaria y esperemos tú también disfrutes de esta entrevista que estamos por hacer, por comenzar. Y bueno, pues lo primero que nosotros preguntamos en este espacio, porque es lo que nos permite también conocer la visión y también la esencia de cada autor, es qué significa la literatura y la poesía en tu vida, cómo las podrías definir, por qué son tan importantes para ti. Hola, pues muchas gracias, Ana Berta, por esta invitación a tu programa, por esta entrevista. Estoy muy feliz de estar acá contigo. Y con respecto a la pregunta, pues siempre ha sido relevante la literatura porque cuando no había nada más estaba la literatura, ¿no? Creo que fue un medio para no volverme en cierta parte loca. Aunque ya ves que mucha gente dice que la que está dentro de todas las áreas culturales pues tiene algo de locura, ¿no? Pero realmente fue como un ancla a este mundo, la literatura y la poesía, que es a lo que más me aboco, porque me permitieron transformar, ¿no? Las cosas como si fuera la vieja usanza de los alquimistas, ¿no? Transformar aquella materia que le llaman el nigredo en el oro, ¿no? En el consabido oro que buscaban mucho los alquimistas, y para mí significa todo eso, ¿no? Que todos los pensamientos, todo aquello que sentía, que percibía, que veía, no solamente aquí, sino en esta transposición que hacemos muchos y muchas cuando estamos escribiendo, que imaginamos otros mundos, otras personas, otras cosas, pues volcarlos al papel, ¿no? Y con ello, pues hallarte también en el mundo, ¿no? Porque a veces uno no tiene como las suficientes herramientas socioculturales para embonar en el mundo. No sé, yo no soy como muy social, pero la literatura y la poesía me han permitido llegar a más personas, ¿no? Y conectarme con más gente. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que precisamente
muchos de los que estamos en el área de las artes, pues somos más introvertidos en muchos sentidos y es allí donde nos podemos explayar y ser quienes somos, ¿no? Y sin temor y sin nada. Es algo maravilloso que tú nos compartas esta visión, muy, muy hermosa y que te agradezco que nos hayas comentado al respecto. Y me gustaría que ahora nos pudieras hablar del momento en el que descubres que no solo es una pasión más en tu vida la literatura, sino que quieres dedicarte de lleno a ello y por eso también estudias la carrera en letras españolas. ¿Cómo es ese momento tan mágico, tan especial? Sí, la gente piensa que estoy como doctorada en letras por lo del mapa, que piensan que es como una investigación doctoral, pero no es así, solamente tengo la licenciatura precisamente en letras españolas, como lo mencionas. Yo desde muy chica tenía muchas pasiones porque mi familia se componía de hermanos que ya eran muchísimo más grandes, ¿no? Mi hermana mayor me lleva 16 años, entonces prácticamente era como volver a ser la hija única. Mis hermanos ya estaban en otra onda, ¿no? O sea, eran mucho más grandes que yo. La que está más cerca de mí son 8 años de diferencia. Después no, nada que ver, ¿no? Cuando yo vine al mundo, ella estaba en la primaria, casi en sus finales años. Cuando yo ya estaba en secundaria, ya estaban muy grandes, todos estaban casando, ¿no? Entonces, como estaba sola, pues tenía mucho tiempo para leer, para pensar, para ver, para imaginar, ¿no? Un mundo, porque aparte mi papá tenía como unas creencias súper extrañas y no me dejaban, creo que también de ahí me viene que sea introvertida, porque no me dejaban estar con los demás niños, ¿no? O sea, siempre estaba en la casa aprendiendo cosas. Entonces, el gusto y el amor por la literatura me vinieron desde muy niña, ¿no? Desde muy niña y aparte, cuando nosotros llegamos, yo nací en Ciudad Juárez, a pesar de que mis papás son de aquí de Coahuila, se fueron a buscar oportunidades a más allá de la frontera y luego por azares del destino pues regresaron, ¿no? Pero cuando regresaron para acá, pues de haber tenido mucho dinero, llegaron muy pobres, ¿no? Y con muchos hijos. Entonces, vivir en la pobreza pues te hace ver qué oportunidades o de dónde puedes, ¿no? Bueno, en la gran mayoría creo yo, de cómo puedes superarte, ¿no? Y me di cuenta que en los demás trabajos necesitas ser una persona súper sociable y trabajar en equipo y eso, que era lo que yo no tenía precisamente porque pues, desde niña me arrancaron esas herramientas, pero lo que yo podía hacer era imaginar, ¿no? Era imaginar y era escribir y era leer. Entonces, de ahí, pues me decían el típico, no te vas a morir de hambre, no la vas a hacer, necesitas estudiar programación o una ingeniería como tus hermanos, etcétera. Y yo decía, pues yo puedo hacer esto y también eso, ¿no? Creo que tengo el suficiente intelecto para hacerlo, pero me aboqué a buscar qué área artística y me gustaba la música, entré también artes plásticas, entré psicología. Pues a desde el destino me enfermé, duré muchos meses hospitalizada y cuando salí, pues lo único que tenía era la lectura, ¿no? Era la lectura y las ganas de que dije, pues si me vuelve a pasar esto y si no vuelvo a salir del hospital, pues nunca hice nada con mi vida, ¿no? O sea, no, siento que no hice nada relevante con mis años de existencia y dije, me voy a poner a escribir. Desde muy chica había escrito y me ganaba pequeños concursos, ¿no? Que me daban algo de dinero, que me daban material para la escuela cuando estaba en preparatoria, no tenía a veces porque nada más era mi mamá, mis papás habían divorciado, y mi papá a veces, pues, obvio, no daba el dinero, entonces era como, güey, ¿cómo le hago, no? Entonces decía, hay este concurso de escribe esto, un pequeño cuento, un pequeño poema, y te daban un paquete de libros, plumas, etcétera, y yo decía, pues lo necesito, ¿no? Porque ya no tengo con qué. Mi mamá no tenía dinero porque era una secretaria de una escuela. Entonces, de a partir de ahí dije, pues esto me ha salvado de varios, ¿no? Tanto mental, física y económicamente la literatura pues siempre me ha dado mucho, siempre he sido una diosa muy generosa conmigo, no me puedo quejar para nada, sí ha habido muchos inconvenientes, pero creo que me ha dado bastante, ¿no? Yo no nada más lo veo como una pasión o como un amor al arte, sino como también un medio por el cual me profesionalicé, ¿no? Y me dedico y pues me gusta saber, ¿no? Y aparte de eso, pues es algo que me da un recurso monetario para sobrevivir al medio, ¿no? Porque pues uno tiene que, puedes tener estas ideas románticas de que hay la literatura y el arte nada que ver con el dinero, pero el hecho es que en el mundo en el que vives, pues necesitas buscar herramientas para sobrevivir, ¿no? Y creo que bien llevado a cabo de una buena manera,
la literatura pues puede darte mucho, ¿no? Y que se nota que desde el principio pues fue como ese encuentro entre el alma de la literatura y tu propia alma ya unidas. Es algo muy, muy bello, que lo que ahorita también nos comentas, que siempre también es una manera de te ayuda también espiritualmente a seguir también en ese camino que no es nada sencillo y que tú has sabido llegar alto. Y eso es importante y con la humildad y la sencillez que tienes, y eso no es nada sencillo y eh, bueno, es encomiable ello. Me gustaría que ahora nos pudieras hablar de esos libros que me comentabas que estuviste en el hospital un largo tiempo. En ese tiempo, ¿qué libros fueron los que resultaron como un ancla para ti, de modo que no dejaran que decayeras? ¿Cuáles fueron esos libros que te marcaron? Pues mi papá a veces me llevaba libros al hospi y a él le gustaba mucho Borges, ¿no? Me llevaba libros de poesía y de los cuentos de Borges. También me llevó un volumen que traía ensayos, que ya ves que eran pues estos ensayos que realmente no es el ensayo, no sabes quién está hablando, que es verdad y que no, y estos pies de página que de repente eran como súper extraños y no sabías si era verdad o mentira. Toda esta fabulación maravillosa, ¿no? Y también me acuerdo mucho, que me llevaba de otros autores que no, pues no son mexicanos, ¿no? Son más bien orientales, como Lipo, que eran así como pequeños poemas o aforismos. Me llevaba el Rubaiyat, que ese es creo que es literatura persa. No recuerdo ahorita el autor, si eran varios autores, pero también era una manera muy mística y muy poética de ver la vida, ¿no? O sea, como esta cosa de que siempre hay que seguir, ¿no? Y te hablaba sobre embriagarse de la vida, etcétera. Y ya ves que tenían como esta idea de romántica de ver a la vida como este vino, este elixir mágico que te traspasaba a otras dimensiones, etcétera. O sea, como muy, muy místico, ¿no? Y creo que esas fueron algunas de las lecturas que pues no me hacían pensar en la condición en la que estaba en el hospital y que ya yo tenía mucho tiempo y que no se veía que estaba avanzando, pero al menos me mantenía aquí, ¿no? Me mantenía anclada pues con esas lecturas y a posterior era como, oye, pues yo quiero también escribir, ¿no? O sea, si esta gente pudo, pues a lo mejor yo también puedo hacer algo, ¿no? Entonces, pues era eso, ¿no? A través de estas lecturas, pues ir creando un sueño, ¿no? Un sueño en el cual, pues, fuera como mi capullo, poderme mantener ahí, a pesar de que en el estado físico en el que estaba, pues no estaba nada bien, pero en ese sueño, en este capullo, pues era como mantener, ¿no? Como tu ánima, ¿no? Ahí hibernando de que pues, lo vas a hacer, ¿no? Tienes que salir de aquí, sea como sea, para que puedas lograrlo. Entonces creo que fue eso. Y esos libros. Durante la pandemia, pues se vivió también mucho aislamiento, soledad, introspección, un poco de desesperación. En ese aspecto, ¿de qué manera estuvo presente la literatura y cómo tú, desde tu propia trinchera, hiciste que lo literario también tuviera em, un, un punto importante para otras personas, que no solo te ayudara a ti, sino a quienes estaban a tu alrededor? Fíjate que de lo de la pandemia, pues básicamente yo vivo de esa manera media ascética, que no es como salir mucho ni estar mucho en ningún lado. Entonces no hubo mucha variación en mi estilo de vida. Estaba más la preocupación de que mis hijos se enfermaran, porque a mi hija le había dado una enfermedad que se llama síndrome de Kawasaki y casi no la libra, ¿no? Casi se me muere. Entonces de ahí me volví súper paranoica con respecto a virus, bacterias, lo que fuera que le fueran a pegar a ella y que se me fuera a morir, ¿no? Es bien chistoso porque pues la vida y la sociedad no te prepara para una verdad que es que a lo mejor tus hijos se mueran antes que tú, ¿no? Entonces, más bien mi concentración no era
pues lo del virus del COVID, sino más bien cómo mantener a mi hija viva y libre de sus gérmenes, ¿no? Entonces, una parte fue eso, el pensar en la enfermedad, pero no ese tipo de enfermedad, sino la enfermedad en sí, ¿no? El cuerpo que se enferma, que muere, que ya era una preocupación y una obsesión que yo ya tenía antes con mis libros y pues con lo que ya me había pasado a mí, ver morir a mi papá, etcétera, que se va como reafirmando en un trauma y una obsesión, ¿no? Se van ahí articulando. Y pensaba en una parte en lo de mi obra y otra parte fue el hecho de darme cuenta que durante este periodo de aislamiento que ya pues había como expandido no nada más hacia como mi cúpula, sino como a todo mundo en general, darte cuenta que a pesar de que yo tengo trabajando en la literatura desde los 17 años y ahorita tengo 37, o sea, tengo 20 años en esto, ver que a las mujeres pues no se les daba la oportunidad de nada, ¿no? Y ver que el país, siendo un país con una extensión territorial tan grande, siempre todo esté centralizado, ¿no? Siempre todo sea así como que lo de la Ciudad de México o los grandes áreas capitalistas, que es Guadalajara y Monterrey, ¿no? Que son como que los ejes. Entonces yo decía, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, aquí veo que hay ciertas cosas, pero no tan relevantes como cuando voy a la Ciudad de México y mueres de envidia por la oferta cultural, ¿no? Que no es el mismo repartir el dinero a todo el país, ¿no? Después era esto que los apoyos que se daban a los artistas, que eran diferentes a los que se daban a los que estaban en la Ciudad de México. Y lo otro es que se empezaron a impartir talleres, ¿no? Pero estos talleres que se daban para que todos entraran eran hombres, 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 hombres. Y muchos de ellos pues habían estado acusados en el mito de escritores mexicanos como abusadores, ¿no? Abusadores mentales, sexuales, físicos, económicos, etcétera, un largo etcétera, ¿no? Y que seguían ahí, ¿no? Como si nada. Y la otra era que, pues decían que no existían mujeres capaces fuera de la Ciudad de México para dar un taller relevante a nivel nacional. Entonces uno se preguntaba, ¿cómo va a ser, no? ¿Cómo va a ser que creas que porque no vivimos en las zonas provinciales como si todavía siguiéramos viviendo en el siglo XVI o XVIII, qué sé yo, bueno, 18, 19, seguir llamando provincias, ¿no? Somos zonas periféricas, sí, pero provincias, como no quitarnos esta mentalidad clasista, racista, que está muy arraigada en nuestra cultura, ¿no? Como son zonas provinciales, pues no hay intelecto, no hay cultura, no hay, bueno, claro que no hay porque tú no expandes, no sueltas, no das. Por eso es que a lo mejor puede dar la sensación de que no, pero existen, ¿no? Estas mujeres, pues sí, o sea, yo veía mujeres en la literatura aquí en Coahuila, pensaba en las que estaban en Chihuahua y decía, pero yo he ido a lugares a presentarme y hay mujeres, o sea, hay mujeres muy relevantes que yo leía desde los 17 antes, ¿no? Muy relevantes que siguen vivas, que siguen ahí. Por ejemplo, Dolores Castro en Aguascalientes, ¿no? Que decía, oye, pues fue contemporánea de Rosario Castellanos, fue una de las del grupo más importantes. ¿Cómo vas a decir que no hay mujeres relevantes, no? O hacerlas a un lado, invisibilizarlas, ¿no? El no nombrarlas, pues es invisibilizar, ¿no? Decir así que no existen. Entonces yo me di a la tarea de nombrar, dije, bueno, pues hay muchísimo tiempo. Yo obviamente seguía yendo a trabajar a la escuela en donde estaba como administrativa en esa época y era como, no importa que haya COVID, ustedes vienen a jalar, ¿no? Con su cubrebocas y lo que sea, pero aquí todo el mundo viene, pues vamos, ¿no? Y dije, bueno, pues ya no hay alumnos, no hay nada, pues ¿qué hago? Me puse a pensar de qué manera todos los datos o todo lo que se estaba diciendo en redes sociales podía sobrevivir a la semana en la que viven estas noticias. No se hace como un boom, tú sabes, de noticias y esas noticias en una semana dejan de existir, ¿no? La mente colectiva va como muy rápido con todas las cosas que afloran en redes sociales. Y yo dije, bueno, yo tengo esta colección de datos, ¿qué puedo hacer con esta colección de datos? No, voy a ver de una manera muy autista, pero yo pienso en cómo procesar la información. Siempre es así. Entonces yo siempre estuve como muy anclada a los mapas, siempre me gustaron. Siempre pensaba en ciertas cosas como cartográficas y siempre hacía como la analogía entre el cuerpo y el mapa, ¿no? Que básicamente pues es lo mismo, son territorios, ¿no?
Entonces, me acuerdo que había visto a estas activistas, yo estaba muy entrada en el activismo, en el feminismo, ahora ya no tanto, pero antes estaba muy metida, y veía que estaban estas activistas que hablaban de los feminicidios, ¿no? Porque yo había sufrido una tentativa de feminicidio y como que también me creó una obsesión saber sobre eso, las estadísticas, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y empecé a ver esos mapas y yo dije, esto está en las antípodas, ¿no? Está totalmente del lado contrario, pero es un núcleo de información que puede ser fácilmente desplegable y entendible, ¿no? Entonces dije, hay plataformas de aplicaciones que son bastante simples, que no requieren de tanta programación o de tanta cosa, entonces ahí puedo vaciar los datos. Y de ahí fue que nació el mapa de escritoras mexicanas contemporáneas, ¿no? Que creo que durante la pandemia fue, gané un premio nacional de literatura con un libro de poesía, pero creo que fue lo más relevante para mí, ¿no? Porque era como hallar estos hilos que me conectaban con otras mujeres y que otras mujeres decían, oye, pues yo también estoy acá, ¿no? Estoy acá en el sur, estoy acá en el Bajío, estoy acá en el norte, en el noreste, también el centro que ya es muy conocido, pero poder irnos comunicando, ¿no? Abrir estos vasos comunicantes, difundir, etcétera. Entonces creo que la pandemia ayudó a eso, ¿no? A decir, aquí estamos y aquí estamos escribiendo y estamos resistiendo, ¿no? Entonces creo que fue un hito dentro de la literatura mexicana, porque a veces venían en estas revistas literarias mapas y los abrías y eran mapas de escritores, ¿no? Y venían una o dos mujeres que eran Elena Poniatowska y Rosario Castellanos, pero todo lo demás eran hombres, ¿no? O las novelas más prestigiosas y nada más venía a lo mejor Los recuerdos del porvenir de Elena Garro y todos los demás eran hombres, ¿no? Entonces te quedas como pensando, ¿qué está pasando aquí, no? Todos estos mapas que te enseñan también de qué manera está construido este imaginario cartográfico que tenemos en torno a lo literario y que fue como, a ver, pues también existen todas estas mujeres que no a fuerza es que te ganes el premio, la distinción, la beca, sino que, oye, yo tengo mi libro publicado. Y claro que existen las demás chicas que pues a lo mejor no tienen el libro publicado y todo, pero que van también en el camino y saben que en su estado, en su municipio, en su localidad, hay autoras con las que pueden enriquecerse, con las que pueden acercarse o de que, bueno, pues no estoy aquí sola, ¿no? O sea, hay algo y puedo conocer, ¿no? De estas autoras que tú has rastreado y las has puesto también visibilizándolas en este mapa hermoso que construye las voces literarias, ¿a quiénes podrías nombrarnos y por qué fue que en un principio decidiste incluirlas? ¿Con quiénes iniciaste, por ejemplo? Y pues de haber iniciado, inicié primero como con el núcleo cercano a donde yo estoy viviendo, ¿no? Que eran bastantes autoras que a lo mejor ya tenían como un reconocimiento, ya tenían años ahí escribiendo. Una de ellas, pues, por ejemplo, Magolo Cárdenas, que también es una promotora cultural de aquí de Coahuila, y que mucha gente era como no saber tanto sobre ella, porque obvio, pues hay otras voces que preponderan más si te llevas con la vaca literaria sagrada del lugar, ¿no? También tiene que ver mucho eso, ¿no? No me gustaría romantizar y decir, ay, es que todas somos buenas y todas somos, porque no es así, ¿no? Unas para poder subsistir, pues tenemos que encontrar los medios, sean buenos, sean malos, sea lo que sea, para poder salir, como dicen acá, salir del rancho, ¿no? Y algunas voces se quedan como por abajo del agua, ¿no? Otras que existieron, pues por ejemplo, que fue Enriqueta Ochoa, que también era una poeta de la misma contemporánea de Rosario Castellanos, Dolores Castro, pero que no era como tan leída. Ella ya murió, pero está su hija, que es Marian Toussaint, que está acá en Torreón, que también es una gran poeta y promotora cultural, ¿no? Entonces, yo inicié primero pues con mi núcleo, ¿no? Y luego me fui esparciendo también a otros lados. Por ejemplo, allá en Chihuahua que está Armina Arjona, que también es una buena poeta y de la que de repente pues no oyes hablar mucho. También jóvenes que estaban empezando, pues Jessica Naid, que también ha estado ganando premios, ha estado ganando publicaciones con sus primeros libros que ya tenía un tiempo, pero que no eran como tan reconocidas. Yo, por ejemplo, a ella la conocí más porque había sido
como alumna de los talleres que se impartían en el MAPA, ¿no? Y a posterior con los trabajos que estuvo trabajando ahí, pues ganó premios nacionales, ¿no? Por ejemplo, de la zona que es de Oaxaca, pues Irma Pineda, Natalia Toledo, que a lo mejor ya son un poco más conocidas y que se empezaron a conocer más otras voces que no son solamente del español hegemónico, ¿no? Sino también esta cosa de mapear a las autoras en lenguas originarias que hablan en la lengua Ñusabi, Tzetzal, etcétera, ¿no? O sea, y que no nada más están en el sur, porque tenemos esa idea en el imaginario de que solamente están en el sur, pero también están en el noreste, en el norte, en el Bajío, están en todos lados, ¿no? Ahorita se me fue el nombre de una autora de Yucatán que también, pues muy buena y que tenía muchísimos libros y que fue muy relevante, ¿no? Porque su obra se estaba estudiando en Alemania, pero aquí pues nadie la estaba en Alemania y en Japón. Y aquí era como que, ¿quién es ella, no? Entonces, creo que también a través del mapa, pues juntar todo esto, de repente venían académicas de otros países como Estados Unidos, Noruega, Francia, Alemania, a preguntar, oye, estoy haciendo este estudio de género sobre autoras, me falta esto, ¿a quién tienes? Bla, bla, bla. Y pues que se ayudó, ¿no? También esta base de datos como, bueno, estas autoras están haciendo esto, estas autoras traen esto, estas autoras viven aquí, y que pues ayudó bastante, ¿no? En España también se hizo así como un estudio en torno a la visibilidad de las autoras, de cuántas existían, cuántas estaban escribiendo, etcétera, y el mapa figuró entre esos estudios, ¿no? Entonces creo que pues ha tenido una relevancia a nivel internacional, ¿no? Ha tenido un impacto. Entonces, creo que ayudó y sigue ayudando a que no pensemos de manera colectiva que solamente existe el centro y que si no estás en el centro, pues no existe, no existes, ¿no? Entonces, creo que, pues, autoras ya vamos cerca de las 900, entonces creo que sí es un impacto bastante alto, de pensar que solamente existían 3 capaces de dar un taller o de hacer presentaciones a 900, creo que vamos en un avance muy grande. Y además de esta gran labor que has hecho, pues no dejas de lado, por supuesto, que tú también escribes. Entonces, ¿qué te parece si nos compartes algunos de los poemas de los libros que tengas a la mano o de uno solo, como tú quieras, tú elige y te escuchamos? Sí, muchas gracias. Les voy a leer poemas de este libro que es El jinete y la fusta. Este ganó el Premio Internacional de Poesía Ana María Isa en 2023 en Ecuador y quedó finalista en el International Book Award de Estados Unidos en Los Ángeles, California. Fue mención de honor, entonces les voy a leer algunos poemas. Esta parte se llama Llego hacia la noche. Usábamos baba para decir papá, para nombrar la noche, abrazar al diablo, pero también saliva. Pero mira la sangre que te escurre del rostro, mamá, ¿qué es lo que ha pasado? Usábamos palabras para tejer algo, pero qué, pero cómo, pero dónde. Usábamos el lenguaje y su seda para tejer el dolor con la lengua. Una yegua mancha la noche, lo que sería el preludio del día. Despierto y encima de mí hay un demonio oprimiendo mi pecho, ensangrando mi boca, que grita el cuchillo de tu nombre y nadie en las tinieblas escucha. Solo el diablo entre la oscuridad sonríe. Volví de un viaje y me encontré con la yegua de la noche y sus 9 potrillos. Volví de un viaje y en la fiebre que curaba de mi hijo me encontré con el demonio de las tinieblas. Volví de un viaje y relinchó el diablo escondido tras la puerta. Voy a leer ahora otra parte que es un poco más larga que se llama Sostiene la yegua. Se abre el poema ante la gente del Ministerio Público.
Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra las Mujeres. Fecha, hora. Ante el Ministerio Público comparece la yegua, quien no se registra por no contar, en este momento, con alguna identificación. La yegua manifiesta que comparece ante esta representación social para presentar este poema por hechos que revisten del carácter del delito del feminicidio en grado de tentativa en contra de. Sostiene la yegua. Venía quebrada, fracturada, desde antes del vientre. Dime madre, dime padre, ¿en qué acabará alguien así? En la presente acta de denuncia, la yegua se enuncia poeta. Su trabajo consiste en escribir. Se llega a un acuerdo de inicio sin detenido. Se solicita investigación penal para encontrar al jinete que montaba esta yegua, que golpeaba esta yegua, que violaba a la yegua. Se envía oficio del médico forense para entregar el dictamen de lesiones. Se envía oficio al psicólogo forense para emitir el dictamen de exploración psicopatológica. Se le hace entender a la ofendida, la yegua, de profesión poeta, quien dice escribir libros, que se harán las respectivas entrevistas a sus testigos. La yegua cita a Héctor Biel Temperley. Yo me destrozo en cada imagen para esconderme, pero dejo citas y personajes que hacen de distintos poemas un solo poema. La yegua, la poeta, la animal que escribe, sabía que iba a pasar esto, pero aún no se daba cuenta. Declara que lo intuía, olía el color de su doble, la yegua de la noche que se acercaba, pero no la veía. Sostiene la yegua. Adentro del lienzo grita una voz que desde afuera, donde tú y yo estamos parados, nadie oye, solo yo. ¿Ves ese cuerpo desgarrado y desmembrado tan amorosamente? Juguemos a que corro en la niebla del silencio y que tú corres detrás de mí como un lobo acechando a su víctima. La yegua declara haber sido rodeada y traspasada por una sensación de amor tan intensa que le arruinó la vida en el mundo. Sostiene, además, este es el poema, de todos los poemas, el poema, de todas las denuncias, la denuncia principal, el poema sobre una yegua golpeada, de una poeta golpeada, una golpeada más, casi asesinada, casi muerta, escondida en una habitación de Schrödinger, la carroña última, dura de golpear y fracturar. Este es el poema, el montaje, la crónica de una casi muerte anunciada. Todos ven lo que yo no veo. ¿Por qué no podía verlo? Tenían que fracturarme, hollarme. Tuve la cabeza hinchada. Permanecí en el pecho de la luz horas y horas. Fui feliz. Me habían sacado del mundo. Todo se desbordeó hacia los límites de la experiencia de vida, experiencia extratextual, un espacio negro entre el silencio de la noche y los años de escritura, cada palabra en cada verso anunciando un posible final, cada palabra cosida al destino final de un cuerpo y entre cada una su espacio, un espacio biográfico, intermedio, a veces como mediación entre lo público y lo privado, otras como indecibilidad. Quiero articular la noche en que sucedió todo, pero solo pienso en la obra de Henry Fuseli. Una habitación oscura, el silencio relinchando, una cama, una doncella y encima de ella el demonio sonriendo. Sostiene la yegua, aquí huele a rojo, en la habitación, en las bebidas, los gritos, la gente. La yegua, la poeta, el animal que escribe menciona que siempre supo la verdad. La escribió, la profetizó, pero algo no la dejaba ver la realidad. ¿Qué era lo que no la dejaba ver? Menciona el miedo. Siempre tuvo miedo. Sabía lo que él era capaz de hacer, pero lo normalizaba para poder sobrevivir. ¿Qué otra cosa no la dejaba ver? Ella responde, una situación así no podía pasarme a mí. El perito en psicología forense menciona en su acta, el final de los poetas es siempre desastroso. Todos quieren romantizar su extinción. Celan lanzándose al Sena, el tibio ruido de su cuerpo entrando al agua, Platt dejando 2 vasos con leche y pan para sus hijos, su cabeza rubia floreciendo en el horno de la estufa y el olor a gas como último perfume. Walser murió en la nieve de la misma manera que su personaje Sebastian, el poeta de los hermanos Tanner. Cayó fulminado sobre la nieve, al lado de los hermosos abetos verdes. Escribimos con esquirlas que trazan la profundidad en la que se puede clavar un verso, como si fuese una astilla, el trozo de una madera, una espina que no se extirpa y con la que se aprende a vivir y escribir. Sostiene la yegua. Normalicé el lenguaje y su violencia cuando escribí. Soy un poema enfermo, fragmentado, haciéndose pedazos por dentro.
tendido en esta cama limpia, entre el olor higiénico y el blanco atroz. La yegua, la poeta, la Aníbal que escribe, declara en su versión sobre los hechos delictivos que acontecieron en su hogar la madrugada de él. Una cama en una habitación, la habitación como una fosa, la grotesca escena de un crimen, un acto amoroso, una pintura, una escena teatral, una foto o una postal, de un instante condenado a repetirse. Su cuerpo encima de mi cuerpo, igual que cuando hacíamos el amor. Hacer el amor es lo más parecido a un asesinato y literalmente estaba ocurriendo. Estaba sentada en el borde de la cama, él parado frente a mí. Gritábamos, comienzo a llorar. Pregunto, el amor me hizo débil. Ansiar amor de alguien que nunca me quiso me volvió dependiente. Pregunto de nuevo. Viene su puño, pero yo no lo veo. No esquivo, solo lloro. La primera esquirla me da en la nariz. Me tumba en la cama. Trato de levantarme. No puedo. Aturdida, tiemblo y grito por el dolor en el rostro. Como el demonio que sonríe en la pintura de Fuseli, él se trepa encima de mí. Él dice, te voy a matar. Yo relincho, ayúdenme, me quieren matar. Pero como en la pintura y en la pesadilla, puedes verte gritar, pero nadie oye. Vienen más esquirlas que se esparcen por toda mi cabeza, brazos, el pecho. El perito médico forense presenta su dictamen sobre las lesiones ocurridas. Las llama equimosis, edema, erosión, escoriación, esguince, hematoma y fractura. Presenta el tamaño, el ángulo, la cantidad de golpes. Elabora la receta médica con la que han de hacerse más estudios al cuerpo escoriado. Radiografía maxilofacial, radiografía del cráneo, radiografía de tórax. Cabe mencionar que ninguna de ellas se podrá ver el dolor por años instalado en el cuerpo. Medición del dolor traducido en el trauma, la fractura. La imagen del dolor no se obtiene al exponer al receptor de una imagen radiográfica a una fuente de radiación de alta energía. El dolor es difícil de ver por medio de una técnica diagnóstica radiológica. Ante tal caso, se anexan las pruebas de medición en psicología forense, en química forense. Sostiene la yegua. Él dice, no puedes apartarte de tu sombra, no puedes apartar el mal de ti. La noche relincha y contemplo la escena. Viene la yegua de la noche. ¿Qué anuncia? Estoy fuera. Estoy parada a un lado de la puerta viéndonos. Veo su cuerpo encima del mío. Veo sus ojos saliendo del espacio carnoso de sus cuencas. Veo como la fuerza de su puño me dobla la nariz. El impacto me ha reventado los vasos sanguíneos de las fosas nasales. El impacto de sus puños me fractura. La sangre se esparce como en un cuadro de Jackson Pollock. Gotas se adhieren a la piel, a la colcha, mi pijama. El perito en química forense elabora el dictamen. Realiza las indagaciones correspondientes de acuerdo a los datos previamente dados por la víctima de profesión poeta, la yegua, animal que escribe. Se realiza el muestreo de la casa donde sucedieron los hechos. Y bueno, este es un fragmento de este poema, que es bastante larguito, de este libro El jinete ajusta. Poemas que tienen una gran calidad poética, excelente calidad poética. Te agradezco mucho que hayas tenido esta confianza de compartirnos estos poemas que tienen esa intensidad y también esa denuncia. Creo que eso es muy, muy importante desde la poesía, abordar toda la realidad con todos sus matices, aunque sean los más crueles, porque es la manera de sensibilizar a otras almas. Creo que eso es lo más, más vital e importante. Y me gustaría que escucharlo de viva voz, cuál es la responsabilidad como poeta y cuál es el compromiso poético que tú defiendes y por qué, Esther. Sí, yo creo que casi siempre en todos mis libros ha existido la denuncia, ¿no? La denuncia del entorno social. Eh, Creo que en los primeros libros, más que nada era, por ejemplo, el primer cuento que realicé hablaba sobre la violencia en torno a la mujer, ¿no? Porque trataba sobre un feminicidio, que casi siempre se veía como un acto amoroso, que lo llamaban la comunión amorosa antes, cuando te comías el cuerpo de tu amado, pero en sí había sido como un feminicidio, ¿no? Que antes les llamaban delitos pasionales, ¿no? Creo que después fue mucho de hablar de esta dinámica sociocultural en torno a la familia, de la violencia dentro, ¿no? Y la normalización de la misma hacia los seres más pequeños en una familia y cómo florecía el abuso en todas sus variantes.
Y también el hecho de, en otro libro que se llama Sicari, en este libro, pues de cómo desde niños, que no haya un entorno social favorable, ni familiar, ni estructural, pues como para poder sobrevivir, ¿no? Como de la misma manera que yo te contaba que yo empecé a ver cómo sobrevivo a que somos una familia pobre, que no hay mucho, y me fui por la literatura, pero hay gente que se va y dije, pues vendo drogas, ¿no? Que es lo más fácil, ¿no? Y que hay muchísimos niños muy pequeños en primaria, por ejemplo, que se drogan o que venden drogas para poder tener, para llevar a su casa, ¿no? Y haciendo que sus papás no tienen trabajo, que son adictos o que no alcanza el dinero, y que es una realidad existente en México, ¿no? Y que nos negamos a ver y que romantizamos y que estamos en esta cosa judio-cristiana de los buenos y los malos, cuando la realidad es muy distante, ¿no? La realidad es que la gente necesita sobrevivir a un medio capitalista y violento, en donde a veces las herramientas pues no te dan, ¿no? Entonces los chicos dicen, oye, pues yo también quiero sobrevivir, quiero tener una vida mejor, quiero vivir, ¿no? Entonces, es esta cosa, ¿no? De mostrar el panorama, de no hacer estas injerencias morales en torno a lo bueno y lo malo, ¿no? Que es de donde yo me alejo un poco como para mostrar esto es lo que está sucediendo, no es lo que yo veo, lo que yo percibo, lo que yo he visto, he escuchado, he vivido. Y creo que es eso, es como un medio de denuncia, pero no quisiera que fuera como solamente una queja, ¿no? Sí me gusta verlo de esa manera en la que puedes hacer vasos comunicantes con más gente y ponerlos a pensar, ¿no? Porque eso es lo que hablaba mucho Kafka, que decía que tienes que leer un libro y que sea como un hachazo, ¿no? A la cabeza, ¿no? Y entre otros autores que te decían que lo mejor que puedes hacer es un libro que te cuestione, ¿no? Un libro que te haga mover tus valores tradicionales o tu ética y que te quedes pensando si es verdad o si es cierto, si es falso. Las creencias, ¿no? Cuestionar tus propias creencias, ¿no? Y cuestionar el mundo en donde te estás, porque si estás muy a gusto, por ejemplo, ahorita que está el genocidio en Palestina, es como, y luego vas y firmas un acta de, ay, yo sí, tengo esta tradición o, de mi familia, mi genealogía es judía y por lo tanto, pues sí, estoy en contra de o estoy a favor de. Se me hace como duro, ¿no? Duro la manera en la que mucha gente se posiciona actualmente y que esperas más de ciertas escritoras, escritores y poetas para los problemas que hay ahorita. Y dejando Palestina, el problema que tenemos ahorita, por ejemplo, Sinaloa, ¿no? Está lleno de niños sicarios, de jóvenes sicarios que van y arman matanzas, que antes, mucha gente dice, ay, pues antes iban por el mero y iban y lo mataban y bueno, ya no, pero ahora matan a toda la comunidad que esté ahí, ¿no? Por ejemplo, acá, la masacre que era la de Allende, ¿no? Era como, bueno, es que esto estaba conectado, todos los que se conectaban o hilaban fueron y los mataron, es decir, exterminaron a casi todo el pueblo, ¿no? De Allende. Entonces creo que hay problemáticas socioculturales, económicas, políticas, que necesitan ponerse sobre la mesa, ¿no? Y que necesitas no nada más como hacer este ejercicio ramplón y simplón de, bueno, voy a copiar el lenguaje, voy a copiar los modos, lo que está de acuerdo en TikTok, sino que, a ver, realmente pon, y habla de cómo está la violencia, ¿no? De cómo se matan, cómo se mutilan, cómo, o sea, los feminicidios han aumentado muchísimo y ya nadie, antes hablábamos de cifras y ahora como que todo el mundo evade para decir que de las 10 muertas de las que hablábamos al día, ahorita se han de ser muchísimas más, ¿no? Pero ya nadie voltea a eso, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser influencer, de lo que sea, ¿no? Antes era influencer como tipo ser artista de actuación o de música y ahora es en todos los rubros tienes que ser influencer, ¿no? Todo tienes que aparecer y tener muchos seguidores en TikTok, Instagram, Facebook, X, todo, ¿no? Y eso hace que estés como nada más, como los caballos, ¿no? Que nada más te ponen estas para que no veas para los lados y nada más veas lo de enfrente, ¿no? La cámara del celular, ¿no? Entonces es una época bastante dificultosa, siempre lo ha sido, ¿no? Es como una eterna rueda que gira y gira y gira y gira y gira y gira y cuando la analizas dices, es que es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y salir de ella es como muy difícil, ¿no? Pero al menos puedes tener la capacidad de enunciar, ¿no? Este,
y de entablar un diálogo con esos lectores y cuestionarlos y cuestionarte tú también, ¿no? Cuando haces o escribes un libro y dices, bueno, es que a lo mejor esto que escribí aquí ya no lo pienso realmente como de esta manera, ¿no? A lo mejor cambió un poco en mí esto o se acrecentó más, etcétera. No son muchas cuestiones éticas, psicológicas, emocionales y sociopolíticas y económicas que necesitan un proceso largo de introspección, no solamente de autor, sino también de lector, ¿no? Porque ahorita como que lo que menos nos gusta es el pensamiento crítico, ¿no? Porque luego piensas y piensas y piensas y te vas en el agujero del conejo y encuentras muchas cosas que están mal acerca de tus creencias y de tus vivencias y que se tienen que cambiar y uno siempre le tiene resistencia y miedo al cambio, ¿no? Pero creo que pues es lo necesario, ¿no? Y que la literatura no es solamente una parte recreativa, una parte romántica, una parte para que te vayas del mundo y sea como tu vía de escape, sino también para cuestionarte, ¿no? Creo que también esa debe ser la vía. Ahora, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿De qué manera vas construyendo tus versos? Y cómo encuentras tu estilo, tu propia voz y esos temas que en verdad sientes que te competen y que debes de abordarlos de una forma u otra? Pues siempre he escuchado que pues que es muy violento lo que escribo y pues digo, claro que va a ser violento porque yo todo lo que conocí fue violencia, ¿no? Viví en entornos violentos, normalicé la violencia desde que era una niña, ¿no? Por ejemplo, llegar a una familia con hijos ya tan grandes, donde ya no había dinero, regresarte a un lugar al que a lo mejor no eras tan feliz, los problemas dentro del núcleo familiar y luego los problemas fuera de ese núcleo familiar, ¿no? Entonces, también el hecho de que pues, sobreviví a violencia de género que casi me cuesta la vida, ¿no? Entonces, no creo poder hablar de otros temas de una manera más feliz o amorosa. Creo que es difícil, ¿no? Todas estas cosas estaban marcando, creo que son como las más esenciales, creo que son las que te vuelven más humano, ¿no? Creo yo. Me siento un poco a veces como César Vallejo, ¿no? Que era como tanto dolor y tanta cosa que necesitas la literatura para poder mantenerte en este plano, ¿no? Lo veo de esa manera y la manera, pues yo siempre pienso a través de los talleres, de los seminarios, de hablar con mis pares que también están escribiendo, pues es una forma de irte limpiando, de irte escuchando, de agudizar el oído y también de pensar como, a mí me gusta más como la onda concreta, ¿no? Lo más visual, yo visualizo, soy muy visual. Entonces pienso en todo eso, ¿no? A la hora de escribir, como que pienso en un tema y como que armo como un rizoma, ¿no? Que está el rizoma aquí y luego se va extendiendo las raíces para todos lados. Entonces pienso en un tema en concreto o en una situación en concreto que se va como hilando con otras cosas que a veces me dicen, pues esto no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, este libro El jinete y la fusta es hablar de la violencia de pareja, de la familia, pero también de estas formas arcaicas en donde nos enseñaron los lugares de hombres y mujeres, que eran eh, los filósofos y los poetas griegos, no arcaicos, que hablaban mucho que había 10 tipos de mujeres y uno de esos 10 tipos de mujeres siempre eran animales, ¿no? Porque para el hombre antiguo o arcaico la mujer no era más que un animal, ¿no? No era un ser completo. Era como un ánima, ¿no? Algo que no estaba realmente hecho para el mundo, sino que nada más estaba ahí como un adorno. Y decían que había 10 tipos de animales y la yegua es uno de esos animales, ¿no? La yegua que debía de verse buena y bonita y ocuparse de la casa y los hijos, etcétera. Entonces recupero como ciertas cosas arcaicas dentro del corpus de la tradición literaria y poética para reensamblarlos dentro del panorama actual que ha existido desde mucho la violencia contra la mujer y que mezclo también pues la pintura, los documentos, por ejemplo, esta es poesía, yo la considero este libro como poesía documental porque está basado en mi carpeta de investigación penal, ¿no? Sobre la tentativa de feminicidio que tuve, que la reensamblaron a violencia familiar.
Entonces yo dije, bueno, pues todos estos elementos, todo esto que pasó tiene que servir para algo, tiene que transformarse en algo, ¿no? Siempre lo he visto de esta manera, que todo lo que te sucede lo tienes que transformar en algo. Este, y traté de hacerlo, ¿no? Y pues de ahí salió este libro del jinete y la fusta. Y lo veo de esa manera, ¿no? En cuanto a versificación y eso, pienso mucho en esta teoría de la respiración. Creo que es de Charles Sorson, no recuerdo muy bien el nombre, pero es como que cada verso que se adapte a la manera en cómo respiras y cómo hablas, o sea, para que se sienta como más natural, ¿no? Porque luego de repente es esta versificación larguísima en la que no puedes ni respirar y vas y no se te entiende nada, como la dicción, que se oiga, que tenga también un ritmo. Se lo conforman muchísimas cosas, ¿no? Pero eso es como ya pues ya como pues sí, como una marca de voz propia, ¿no? Que se te va haciendo conforme vas escribiendo, ¿no? Y que vas marcando yo lo veo como campos semánticos, ¿no? Como por ejemplo la araña, pues la oscuridad, este, me acuerdo que hice ese ejercicio con algunas mujeres que les remitía y me decían, pues a mí me remite a mi mamá, y me remite a la sexualidad, y me remite, y pues todo lo que tiene que ver, ¿no? Entonces yo también hago mis propios campos semánticos con cierta figura, cierto color, cierta palabra, ya que me remite todo eso, ¿no? Y luego lo voy como tejiendo en los versos. De esa manera, que a algunos se les hace muy intrincada, pero para mí es como la manera más fácil de ir, ¿no? Creando poemas. ¿Cómo ves? Excelente, Esther. El tiempo se nos va volando y todavía quedan muchas cosas por hablar, pero vamos a aprovechar estos minutitos que todavía tenemos para que nos hables un poco de un ejercicio poético que tú recomiendes para quienes están iniciándose en la poesía. ¿Qué es lo que no puede faltar y que también hace que se suelte la pluma? Pues como todos es leer a tus contemporáneos. Más que a los clásicos ya dejaron de existir, ya no, o sea, sí hay que regresar a ellos, a lo mejor con esta nostalgia, pero no seguir creyendo que vas a ser Rambó, ¿no? O que vas a ser Octavio Paz, o que vas a ser la próxima Rosario Castellanos. Ellos ya fueron, ya existieron, ya dejaron su legado, son tu tradición. Tienes que conocerla, tienes que saberla y tienes que desmenuzarla, ¿no? Es igual que cuando, como cualquier creador, un creador desmenuza y va armando parte por parte, ¿no? O sea, yo lo veo de esa manera, ¿no? Como como la ingeniería, haz de cuenta que es eso, ¿no? Desarmas y observas de qué manera se van ensamblando y qué otra cosa, de qué otro material te va a servir para ensamblar, ¿no? O puedes crear otra forma o saberlo de esa manera, ¿no? Y leer a tus contemporáneos y saber qué es lo que está pasando en el mundo y saber no nada más, o sea, cultura general, pues, porque a veces les preguntas y no saben nada, ¿no? O sea, te siguen hablando de gente que ya se murió hace 200 años y de poemas de hace 200 años y quieren hablar así del vino y las mujeres y la poesía es una puta que siento en mis piernas y cosas así que dices, oye, vato, ya, párale, o sea, ya no existe, ya, eso ya déjalo, ¿no? O sea, ya, por favor, otro quetzal no, ya no queremos gente así, ¿no? Ya esas formas son formas arcaicas, ¿no? No te digo que elimines a tu tradición porque no vas a poder, hay muchas cosas que vuelven, es en esta cosa de como el uróboros, ¿no? Como esta serpiente que se muerde su propia cola. Hay muchas cosas que van a regresar. A Borges le gustaba decir que al tiempo y al espacio le gustaban las simetrías, ¿no? Estas cosas que se van como, que son similares, pero que están como en espejo, ¿no? Y que se van, ¿cómo se dice? Pues conjugando, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nunca se van a ir, que van a estar ahí, que te vas a reflejar, pero tiempo y espacio tal vez distintos. Estás haciendo como tu granito a la tradición literaria, si la quieres pensar universal, si la quieres pensar en México, si la quieres pensar en tu estado, en tu municipio, lo que sea, tú estás haciendo un granito y ese granito tiene que aportar algo, ¿no? Porque si vas a decir lo mismo que alguien ya dijo hace 200 años, no escribas, no lo hagas. No lo hagas, o sea, no, mejor en vez de eso, voy a saber más, voy a conocer más, voy a tratar de hacer y hacer y hacer, y la cosa es escribir, ¿no? Escribir y escribir, así sea una palabra, así sea un verso, así sea nada más la idea, eso ayuda muchísimo, ¿no? Y cuando te digan no,
tú di sí y sigue adelante, ¿no? Y, por ejemplo, yo te estoy dando un no y te estoy diciendo no lo hagas, tú sé terco y terca, ¿no? O sea, hay que hacerlo de la manera en la que sea, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque te vas a ir puliendo. El primer poema que vas a hacer no va a ser el poema que te defina, claro que no. O sea, si eres constante, si eres disciplinada, si realmente esto es lo que tú quieres, vas a irte puliendo como los diamantes, ¿no? Que tengo aquí esta bola de carbón así negra, fea, pues órale, vamos a limpiarla, vamos a hacerla hasta que hayas la forma, ¿no? Y el brillo, entonces es igual, ¿no? Entonces es irte puliendo, es ir sabiendo, es ir conociendo, leer, todo. Igual y yo te digo, es que la tradición es de que yo, no imitar las formas, no imitar, no ser un imitador o imitadora de alguien que ya, o alguien contemporáneo, ¿no? No, o sea, tú vas a leer a esa persona para absorber todo lo que sabe, para absorber sus formas, etcétera, y luego tú empezar a pulirte, ¿no? Es eso, creo yo. No, sí, me parece muy bien. Es encontrar tu propia voz siguiendo tu ritmo y como bien dices, perseverando, porque no es un camino donde ya llegues fácil y rápido, ¿no? Es de estar Claro, picando piedra, de poner siempre el corazón en lo que se hace y toda la dedicación y la disciplina que requiere precisamente sí la lectura, tanto de la tradición como de los contemporáneos, y irlo fusionando con tu propio pensamiento hasta construir algo propio, nuevo y muy claro. único, ¿no? Bueno, ahora sí, por favor, compártenos tus redes sociales o algún medio por el cual te puedan contactar y próximos eventos en los que vayas a estar o talleres que vayas a impartir. Sí, me encuentran en X o Twitter, no sé cómo le quieren llamar ahora. Yo no me he escapado de esa red social porque como que me da huevo ya mudarme a otro lado, porque ahora dicen que Blue Sky y a cada rato salen otras cosas, pero yo ya estoy así, que ya me quedé aquí. Ahí es TTG, guión bajo García, en Meta, que viene siendo Instagram y Facebook, estoy como Esther M. García, sin el acento en la I, solamente el punto, porque ya me lo habían ganado. Entonces estoy así como Esther M. García. Mi correo es estermgarciag@gmail.com para cualquier cosa. Las redes del mapa, pues es Mapa Escritoras Mexicanas Contemporáneas o Mapa Mexicanas en X. Y el correo del mapa es mapaescritorasmexicanas@gmail.com por si alguien quiere mandar su semblanza y ser mapeada, ahí la pueden enviar. Y pues próximamente lo que tengo yo va a ser a lo mejor esta presentación de este libro, que es El jinete y la fusta, pero yo ya estaría como diciéndolo en mis redes si realmente me animo. Es que este libro como representa mucho de esa parte, no he hecho presentaciones, pero a lo mejor me animo a estar próximamente en la Ciudad de México en una librería, entonces ya les estaré comunicando. Y pues los talleres, el mapa próximamente va a anunciar unos talleres de iniciación a la poesía, ¿no? Y al cuento. Entonces, para que estén ahí al pendiente de las redes del mapa de escritoras mexicanas. Y pues ya, sería todo eso. Ahí estoy por si necesitan algo. Muchísimas gracias, de verdad, Esther, nuestra invitada de gran lujo de hoy. Muchas Gracias. gracias a quienes vean este video en diferido, a quienes lo vieron en vivo, por toda su atención, su tiempo y por disfrutar junto con nosotros de esta extraordinaria autora que también le está brindando la posibilidad de visibilizar a otras más. Entonces, ahí atentos y a seguirla. Muchas gracias, de verdad, un abrazo Gracias, y bendiciones. abrazos, cuídate mucho. Nos vemos pronto, cuídense, bye.